le damos la bienvenida a la ministra de Trabajo el día de hoy. Señora ministra, ¿cómo está? Mucho gusto tenerla acá en el medio radial Radio Sucre. Muy buenos días y gracias a todos ustedes y a este importante medio de comunicación por permitirme estar en el día de hoy dirigiéndome a través de esta importantísima entrevista. Ministra, ¿cómo está? Muy buenos días una vez más para nuestros oyentes también, que tenemos una gran audiencia. El día de hoy, nuestra primera inquietud ante la ola de caos que se vive en el país, su punto de vista, lo que estamos viviendo, el escape de los reos, la toma de la cárcel, el comunicado de nuestro presidente. Bueno, todo corresponde a conclusiones respecto a un proceso que ha sido durante mucho tiempo denunciado, el tipo de Estado que tenemos. Cuando se denunciaron tiempo atrás las situaciones que estaban viviendo varias instituciones del Estado, a muchas personas ni siquiera les llamó la atención. Nosotros estamos en una fase de reinstitucionalización del Estado ecuatoriano, que es una fase que no se da en poco tiempo, lleva su tiempo. Sin embargo, nuestro señor presidente Daniel Noboa asumió la conducción del Estado ecuatoriano con determinación, con firmeza y sobre todo con conocimiento de causa. Eso le permitió, en primer lugar, el envío de la primera ley con carácter de urgencia, que es la ley del empleo, sin descuidar el otro plan, que es el plan de ataque a las violaciones que se han venido dando al tema de la seguridad contra el Estado ecuatoriano. Hoy, que estamos en un estado de excepción, puedo yo como ministra de Trabajo decirle que es el resultado del combate que se da a la situación de inseguridad que vivimos en el Estado ecuatoriano. No se olvide usted y las personas que nos escuchan en esta mañana que el crimen organizado no solo se da en el Estado ecuatoriano. El crimen organizado no es que nace y se ejecuta y tiene sus efectos en el Estado ecuatoriano. No. El crimen organizado tiene conexiones con el crimen transnacional. Lo que nosotros vemos en el Ecuador es un tema de estructura delictiva, y esa estructura delictiva responde a años de actividades en otras sociedades que hoy han radicado fundamentalmente en el Estado ecuatoriano. Se aíslan de otros países y encuentran en el Ecuador la posibilidad de actividad, que por cierto viene enraizada ya mucho tiempo atrás. Tenemos la firmeza y la convicción de que la consulta popular, que tiene tres ejes: el eje de seguridad, el eje de la judicialidad, es decir, el tema judicial, y el otro factor que es el factor empleo, atacan directamente al crimen organizado. Razón por la cual entender por qué se va a preguntar en el momento que la Corte Constitucional lo apruebe. Una de las preguntas fundamentales es la pregunta al pueblo ecuatoriano si están de acuerdo que aquellos que han sido condenados en delitos que abarcan la estructura del crimen organizado no tengan opción al régimen abierto y al régimen semiabierto. Ahí está la conclusión. ¿Qué es lo que sucedió después del año 2014 cuando entró en vigencia el Código Orgánico Integral Penal? Comenzaron y aprovecharon el régimen abierto, el régimen semiabierto, y aprovecharon lo que hoy, a través del caso Metástasis, denunciado por una fiscal valiente, que es la doctora Diana Salazar, todo el Ecuador, la comunidad internacional conoce qué ha sucedido con el sistema judicial. Perfecto, 8 de la mañana con 58 minutos. Una vez más les recordamos a nuestros oyentes, tenemos en este momento en entrevista a la abogada Ivonne Núñez Figueroa. Ella es ministra de Trabajo y estamos hablando un poquito de lo que concierne el trabajo, que es lo que nos interesa a todos los ecuatorianos, y la consulta popular, ministra. Sí, cómo no, yo inicié contestando a la pregunta que usted me formuló, porque nosotros como gabinete ministerial estamos trabajando de manera permanente y mancomunada entre todos los ministros bajo la dirección de nuestro señor presidente Daniel Noboa, de nuestra líder, ministra de Gobierno, la doctora Mónica Palencia,
y también con nuestro ministro de Defensa. Así que conocemos de buena fuente cómo se está manejando el tema de seguridad en relación al ataque y los efectos que esto iba a tener, como lo estamos viviendo el día de hoy. En relación a la pregunta que el señor presidente el día de ayer envió en este segundo bloque de preguntas a la Corte Constitucional por pedido del señor presidente en consulta previa con este ministerio del ramo, Ministerio de Trabajo, se ha incluido retornar al contrato a plazo fijo y también al contrato por hora. Aquí yo debo comentar lo siguiente. Nosotros ya tuvimos el contrato a plazo fijo, fue derogado para incorporar el contrato a plazo indefinido. En mi opinión, como ministra de Trabajo, el contrato a plazo indefinido tuvo una finalidad, que era tutelar en apariencia, y voy a decir por qué en apariencia, un contrato que iba a generar estabilidad per se, estabilidad por mucho tiempo a quien suscribía este contrato, en este caso al trabajador. Sin embargo, el Código de Trabajo en el artículo 172, 173 establecen los procedimientos administrativos y legales para que la relación laboral concluya. Puede ser por denuncia del empleador, puede ser por denuncia del trabajador o puede ser por voluntad unilateral, de tal manera que el contrato bajo la característica o el condicionamiento de contrato indefinido nunca se iba a cumplir. ¿Por qué? Porque la misma ley permite poderlo romper. El contrato a plazo fijo establece un tiempo de duración de un año. ¿Y qué es en sí el contrato a plazo fijo en una economía en evolución como la economía ecuatoriana, donde quien más apunta a generar ingresos son justamente los emprendedores? Aquí enfocamos lo siguiente. ¿Qué sucede cuando un grupo de emprendedores decide iniciar una actividad lícita, una actividad comercial que en apariencia va a ser rentable? Él tiene un condicionamiento, que es el condicionamiento del riesgo. En el momento en que tiene un contrato a plazo fijo pactado con su trabajador, a quien ha contratado, a quien tiene que afiliarlo al Seguro Social, a quien tiene que pagarle el salario básico unificado, él, junto con el trabajador, van a darse cuenta si este proceso de emprendimiento, que son muchos procesos en el Ecuador de emprendimiento que lo generan grupos de personas, sobre todo jóvenes emprendedores, si ese emprendimiento, si esa inversión tuvo realmente la garantía para la cual fue creada. Allí está un condicionamiento. ¿Por qué el contrato a plazo fijo? Es preferible tener un contrato a plazo fijo a tener un contrato que no cumple con los condicionamientos legales, entre ellos la afiliación al Seguro Social. Bien, ministra, 9 de la mañana con un minuto. También tenemos en la mesa de trabajo a Carlos Arroba, quien va a hacerle una pregunta. Ministra, ¿cómo está? Buenos días. Por el otro lado, usted comentaba entre el contrato a plazo fijo y el contrato por hora. Creo que el contrato por hora también genera mucha polémica, más que nada dentro de los gremios, de los sindicatos. ¿Ustedes como ministerio han tenido algún acercamiento, han podido conversar? Porque siempre se ha venido hablando del trabajo por hora, pero nunca se lo ha podido realizar. ¿Qué de parte de los gremios y sindicatos, qué respuesta han tenido? Mire, yo he iniciado ya las reuniones a nivel del sector empresarial y a nivel del sector de los trabajadores. Y estoy proponiendo el acuerdo tripartito para la generación del empleo en el Ecuador. Cuando uno habla del contrato por hora, debe entender que el Ecuador sí tiene un contrato legislado, que es el contrato a tiempo parcial permanente. Una persona puede ser contratada para que labore 3 horas diarias. El condicionamiento es que tiene que ser permanente. Esta actividad la tiene que realizar de manera permanente o de manera recurrente. El contrato por hora se encuentra en la Constitución vetado. ¿Por qué se encuentra vetado o por qué se encuentra negado? Porque los constituyentes del año 2007 en Montecristi tuvieron el criterio de que el contrato por hora llevaba a la precarización laboral. Cuando uno habla de precarización laboral, lo que tiene que identificar es que la precarización existe cuando no se dan condiciones laborales normales.
cuando no existe afiliación al Seguro Social, cuando no hay un contrato de trabajo debidamente registrado ante el Ministerio de Trabajo. Allí yo encuentro 3 elementos de la precarización laboral. Pero si yo tengo lo contrario, tengo un contrato debidamente registrado en el Ministerio de Trabajo, tengo además afiliación al Seguro Social y tengo también condiciones de trabajo adecuadas y perfectamente posibles. Dígame usted, ¿hay precarización laboral bajo el concepto de que el contrato por horas conlleva la precarización laboral? La respuesta la voy a dar yo misma. Como no. suena, no. Claro. ¿Cómo? Como suena, no. Claro, es que no existe, pero ese fue el concepto que tuvieron los constituyentes, olvidándose que el derecho al trabajo es un derecho constitucional y es un derecho también humano que va vinculado a la realización de la dignidad de la persona, porque la persona consigue más realizaciones en la medida en que va teniendo mayor edad. No es lo mismo una persona de 18 años que una persona de 25 años, que una persona de 30 años, Entonces, que una persona de 60 años. Entonces, ministra, ¿usted está a favor del trabajo por horas? Yo lo estoy proponiendo. Como ministra de Trabajo lo estoy proponiendo porque es necesario regularlo. Además, sin violar el artículo 326 de la Constitución de la República, que establece los principios bajo los cuales se rige la relación laboral. Y en el anexo de la pregunta se establece sin violación a los derechos laborales. Esto es en relación al artículo 326 de la Constitución de la República. Ministra, y de llegarse a pasar, entrar a la consulta popular, la pregunta del trabajo por hora, y llegase a ganar el sí, ¿hay alguna forma? Porque hay otros trabajadores, entiendo que su preocupación es, yo estoy afiliado por medio tiempo o tiempo completo, tal vez mi empleador, o digamos un restaurante, tiene a un mesero por 4 horas, pero en realidad lo necesita por 2 horas. ¿Hay forma en modificar el contrato a bajarle, a cambiarle el contrato por hora, igual con todo lo de ley? Mire, en el momento en que sí es posible que la Corte Constitucional dé paso a la enmienda constitucional y la población ecuatoriana apruebe esta pregunta remitida por el señor presidente Daniel Noboa, el ministerio tiene que realizar el respectivo acuerdo ministerial y se tiene que a esa disposición normativa que va a ser regulada a nivel del Código de Trabajo, hay que realizar el respectivo reglamento, de tal manera que la tutela judicial, que la tutela legal se va a encontrar debidamente vigente. No es que el contrato por hora, si logra pasar la primera fase, que es la fase de la Corte Constitucional, y posterior la aprobación de la población ecuatoriana, va a entrar de manera desordenada. No, toda enmienda constitucional requiere, evidentemente, para una reforma de esta naturaleza, porque es una enmienda primero a la Constitución y después tenemos que ir a la reforma laboral, requiere la respectiva aprobación primero del legislativo, ya cuando pase al sector legislativo y posterior nosotros tenemos que regularla y se va a emitir el acuerdo ministerial. Y además, las inspecciones laborales van a estar a la orden del día. Perfecto. Una consulta antes de irnos, uno de nuestros oyentes, Jorge Guzmán, dice que si él trabaja por horas y emite su factura, ¿eso sí se contempla? ¿Sí se lo puede hacer? De hecho, se lo hace. Yo trabajo por horas y también emito facturas como profesora. Perfecto. Ministra, ¿algo más que tenga que decirnos antes de finalizar la entrevista? Bueno, que realmente todos los ecuatorianos entremos a esta campaña cívica nacional, como la hemos denominado, y que tengamos una identidad en este momento, primero de unidad, segundo de solidaridad frente a todas las atrocidades que son permanentemente ciudadanos ecuatorianos víctimas inocentes. Y tercero, que confiemos en el señor presidente y en todo este cuerpo humano que trabajamos de la mano junto a él. Es necesario reinstitucionalizar nuestro país. Para eso necesitamos voluntad, el presidente la tiene. Segundo, el marco normativo se lo ha presentado. Segundo, la colaboración de todas las instituciones del Estado, como lo está haciendo en este momento el Poder Legislativo.
de igual manera las Fuerzas Armadas y la Policía del Ecuador. Perfecto, ministra, muchísimas gracias. Le agradecemos por su tiempo el día de hoy, 9:08 a.m. Estuvimos en una entrevista con la abogada Ivonne Núñez Figueroa, ministra de Trabajo, para Radio Sucre AM y FM. Nosotros nos vamos a una pausa comercial y regresamos con más de El Juego de las Noticias.